Pero vamos a iniciar el programa hablando de Donald Trump y su victoria. Se ha convertido ya en el presidente número 47 de los Estados Unidos, en una victoria que ha tenido un margen muchísimo más amplio de lo que todos podíamos esperar. Está con nosotros Ramiro Escobar, internacionalista. Con él queremos entender un poquito este triunfo de los republicanos. Bienvenido a Nunca es Tarde. Gracias, Jorge, por la invitación y un saludo para ti y para quienes nos miran. Las encuestas decían que iba a ser una final de película, no muy al estilo norteamericano, pero ha sido definitivamente un margen muchísimo más amplio de lo que esperábamos. ¿Qué pasó? Bueno, sí, las encuestas se suelen equivocar en Estados Unidos, acá, en varias partes del mundo. Se preveía un final ajustado, pero también en alguna medida se preveía que había un potencial voto escondido por Trump, que a veces no se revela en las encuestas. Ajá. Y ese voto creo que ha provenido de varios sectores, ¿no? Por ejemplo, los pobladores rurales de varios estados, generalmente blancos, ¿no? Que sienten que ese relato, ese lema de Make America Great Again, Estados Unidos vuelve a ser el de antes, los identifica. Hagamos nuevamente más grande América. Sí, o algo ahora, así. yo creo que ningún país puede volver a ser el mismo de antes, ¿no? Para empezar. Pero es un relato atractivo, digamos. También hay, por ejemplo, sectores de afroamericanos desencantados con Biden porque apostaron por él masivamente y algunos sienten que no desarrolló políticas mucho más efectivas, por ejemplo, para controlar los abusos policiales contra los afroamericanos. Y también latinos, conservadores religiosos muy identificados con Trump y que creyeron ese relato exagerado de Trump sobre los demócratas y el aborto, que Trump llegó a decir que iba a haber abortos en el 9º mes, casi ejecutar niños, ¿no? Es una cosa absurda y no existe en una parte del mundo, pero eso asustó a muchos votantes cristianos conservadores que están en contra del aborto. Y también latinos que, por ejemplo, son de origen cubano-venezolano, que también son más pro-Trump porque piden una actitud más dura con Cuba y Venezuela, ¿no? Y también algunos inmigrantes de varias generaciones atrás que parece que no se acuerdan cómo llegaron, ¿no? Estados Unidos es, sin lugar a dudas, Ramiro, un país de inmigrantes, a pesar de que ahora hay una corriente, anti-inmigrante, ¿no? En muchos sectores. Fíjate que la cantidad de inmigrantes que llegó a Estados Unidos en el siglo XIX y en el siglo XX fue de cientos de miles de personas, Sí, e incluso exacto. millones, ¿no? Entonces, el propio Trump es hijo de inmigrantes o descendiente de inmigrantes. Kamala Harris también, por cierto. Kamala Harris también. Los dos candidatos tenían antecedentes, si se quiere, de inmigración en su familia. La historia del mundo y la historia de todos los países es la historia de la inmigración. No hay país que no haya tenido inmigración que lo haya convertido en un territorio plural, ¿no? Exacto. ¿No? Y Estados Unidos con más razón. Entonces, toda esa, proclama de Trump contra los inmigrantes se choca con la realidad porque el mundo es así, el mundo va a seguir cambiando, los inmigrantes van a seguir llegando y es esa gran expulsión de inmigrantes que él ha anunciado, me parece que no va a ser viable porque para empezar se afectaría a la economía norteamericana, ¿no? Definitivamente. ¿Y cuál puede ser el impacto de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca ya en nuestro país y en Latinoamérica también? Bueno, la relación de Estados Unidos con Latinoamérica está muy marcada justamente por la inmigración, ¿no? Esa es una de las grandes preocupaciones de Estados Unidos respecto a la región. A pesar de que Estados Unidos tiene los ojos más puestos en Oriente Medio, en la Franja de Gaza, en Ucrania, en China, en Corea del Norte, la inmigración es un tema que vincula a Estados Unidos con Latinoamérica y lo vincula de un modo áspero y problemático, ¿no? Porque se ponen medidas, se relajan, se abren. Biden dijo que iba a ser generoso, pero en realidad no existe un gobierno ni demócrata ni republicano especialmente generoso con la migración. Es muy difícil que lo sea porque tiene que poner algunos parámetros. Pero Biden, por ejemplo, endureció las medidas migratorias en la campaña precisamente para competir con Trump. Y Trump anuncia este gran operativo de expulsión y creo que nuevamente ese va a ser el gran tema con respecto a América Latina. Pero también los temas de Cuba, Venezuela, ¿no? Claro. Van a marcar la relación. Y hay un problema, ¿no? Que Trump ha anunciado
la subida de aranceles a los productos importados. Sí, Entonces exacto. eso podría afectar los tratados de libre comercio con los países de la región, incluyendo el Perú, ¿no? En un discurso bastante proteccionista de la Así industria es, norteamericana, que por cierto ha calado, ¿no? Ha calado y le ha permitido también conseguir muchísimos votos en la clase trabajadora obrera de los Estados Unidos. Claro, Make America Great Again puede significar que los estadounidenses inviertan acá, que se ponga algún freno a los productos que vienen de afuera, especialmente los chinos, pero también pueden ser afectados productos de otros países como los nuestros, ¿no? El discurso de Donald Trump ha sido siempre muy directo, si se quiere. Y hay un detalle aquí. Joe Biden y su gestión en la Casa Blanca ha tenido muchísimos cuestionamientos, Sí. por ejemplo, del lado económico. Claro, Estados Unidos, uno pensaría que es el país de las oportunidades, pero hay muchas cosas por resolver económicamente en Estados Unidos. Si uno mira las cifras del gobierno Joe Biden, por ejemplo, bajó el desempleo, hubo un crecimiento de más de 2.5%, no le fue mal económicamente, ¿ya? Ajá. Pero se da esa situación que incluso se ha vivido acá, ¿no? Que las cifras están bien, pero la gente no se siente bien. Claro. ¿No? Hablamos de las cifras macroeconómicas que pueden estar en azul, pero el bolsillo, ahí está el problema. Además estás hablando de una economía y una sociedad muy consumista, ¿no? Exacto. Entonces, si tú estás muy acostumbrado a consumir, a comprar un montón de cosas, como se puede ver cuando uno está en Estados Unidos, el consumo es una cosa interminable, Claro. que fatiga incluso. Entonces, si alguien siente que no puede comprarlo lo de antes, a pesar de que las cifras estén bien, puede interpretar, como creo que ocurrió en buena parte de la población, que el gobierno de Biden no tenía una buena política económica y que estuvo mejor durante Trump. A Trump no le fue tan mal económicamente, ¿no? Pero tampoco es que haya sido una economía especialmente bollante. No hay mucha diferencia si pones la lupa entre el éxito económico de Trump y el de Joe Biden, ¿no? Y sí es cierto que a Trump le fue un poco mejor, pero no es que lo de Joe Biden fue un desastre, ¿no? Ramiro, pienso, por ejemplo, en el inmigrante peruano o en las familias peruanas que están ya radicadas en los Estados Unidos. Esta posición antiinmigrante tan clara que tiene Donald Trump, ¿cómo puede afectar la economía de los peruanos que ya residen en los Estados Unidos? Bueno, imagínate tú que expulsen millones de inmigrantes, ¿no? Ni siquiera cientos de miles, millones, ¿no? Es lo que él ha anunciado, lo ha dicho ¿no? Trump. Entonces, se afectarían las remesas, ¿no? Mucha gente tendría que regresar. Imagínate 600.000 peruanos, que es más o menos la cantidad de peruanos que están en Estados Unidos, volviendo acá, que no vuelvan 600.000, que vuelvan 50.000 o 100.000. Ya, eso nos generaría un problema a nosotros, afectaría a las familias que han apostado por tener a la familia allá, ¿no? Y que reciben dinero que se envía desde Estados Unidos. Hay familias que viven literalmente del dinerito que les envían sus seres queridos en Estados Unidos, por ejemplo. Y claro, y yo he percibido en los últimos meses, antes que se produzca la elección, incluso por gente que conozco de cerca, un cierto miedo, casi pánico, a lo que va a venir con Trump, ¿no? Incluso gente que ha empezado a acelerar los trámites para pasar, para quedarse allá, ante el temor de que se produzca un gran operativo de expulsión. Yo creo que ese operativo no se va a realizar, por lo menos de la manera como él dice, pero el solo hecho de que intente hacer algo de gran magnitud, aunque no sea de esa magnitud fantástica, digamos, ¿no? Puede ocasionar problemas, temores y resquemores con los gobiernos de la región, que ahora han anunciado, como habrás visto, incluso Venezuela ha dicho que va a dialogar con Trump, ¿no? Todos los países, ¿no? Entonces, es lo que se tiene que hacer desde la política exterior. Lo que pasa es que hay que ver en los hechos qué va a hacer él, qué va a decidir, qué va a promover, teniendo en cuenta que ha anunciado que va a poner más gente de su cercana a él en la administración norteamericana. Ujú. Pienso ahora también, Ramiro, en el inmigrante venezolano, que de repente va a ver cómo las puertas de los Estados Unidos o hasta de México se le pueden cerrar, ¿no? ¿Y qué otra opción tendría que tomar? Perú, por ejemplo. Bueno, es posible que Trump, dado que la crisis venezolana, si lo indigna, lo mueve, es uno de los pocos asuntos que le interesan de la región, se muestre un poco laxo con esto, abra un poco las puertas de alguna medida que permita entrar a los venezolanos o presione más al gobierno de Nicolás Maduro, que inteligentemente ha dicho que vaya a dialogar con Trump, ni tonto que fuera, ¿no? Entonces, claro. Pero si en general se cierran las puertas para ingresar a Estados Unidos, lo que va a pasar es que va a haber flujos de migración entre nuestros propios países. Exacto. Y hay que prever una situación de ese tipo, de esa magnitud, no solo desde Venezuela, hay mucha gente que va
de Centroamérica y Estados Unidos y que podría empezar a pasar a otros países y crear un problema que puede hacerse difícil de manejar, ¿no? Y Estados Unidos es, digamos, la gran puerta por donde se entra a un supuesto futuro mejor. Claro. Imagínate que esa puerta se cierra y todo ese flujo migratorio que ya no quiere vivir en su país por el motivo que sea, por ejemplo en Guatemala o Honduras, donde hay mucha violencia, puede empezar a ir a otros lados, ¿no? Ahora, las relaciones internacionales de nuestro gobierno con Estados Unidos están en su mejor momento, en un buen momento. ¿Cómo analizar eso? Las relaciones de Perú y Estados Unidos siempre se han mantenido estables. Ajá. Están muy marcadas, por ejemplo, por el TLC, que se firmó y ratificó hace algunos años, por cooperación política, cooperación técnica en materia de lucha antidrogas, por ejemplo. Pero, por ejemplo, no hay tantas inversiones norteamericanas en el Perú como si hay inversiones chinas. El megapuerto de Chancay Incluso Estados Unidos saltó con el tema del puerto de Chancay, ¿no? Y que ahora es una inversión china, como se sabemos. va a inaugurar en 2 semanas. Entonces, eso sí es algo que genera preocupación en Estados Unidos, pero la pregunta que uno se hace es ¿por qué Estados Unidos no tiene una política, como se tiene China, de fuertes inversiones en la región? Claro, es obvio, ¿no? China es un monstruo económico, hace geoeconomía, está invirtiendo prácticamente en todo el mundo y está comenzando a tener influencia económica y política acá. Entonces, Estados Unidos empieza a mirar con preocupación eso y eso también puede marcar la relación con el Perú, sobre todo a partir de la presencia del megapuerto de Chancay, que va a ser un gran hub de donde va a salir mercadería a buena parte del mundo, ¿no? El afán proteccionista que ya ha anunciado Trump de la industria norteamericana, ¿cómo podría afectar, por ejemplo, a Perú? Hablamos de un TLC, ¿correcto? Hablamos de muchos productos que van también a los Estados Unidos. Claro. Y Trump ha dicho, ¿no?, que va a proteger la industria norteamericana sin importar lo que venga de afuera. Imagínate que suben los aranceles 10%, 20%, que es lo que le ha anunciado en general. Para China ha anunciado 60%, ¿no? Sí, es algo que le va a generar un conflicto muy grande con China. Pero imagínate que suben los aranceles 10%, 20%. Entonces el TLC, tal como lo conocemos, se va a poner en cuestión, ¿no? Probablemente ya no va a ser un buen negocio exportar productos de Estados Unidos, ¿no? Yo creo que la Cancillería se tiene que mover si es que eso en algún momento se pone en marcha. Ojo, todo en ese momento son anuncios, ¿no? Pero creo que desde el Perú tenemos que estar alertas a cuántas de esas medidas sobre migración, sobre aranceles, ¿no?, van a ponerse en marcha realmente. Y yo creo que hay que tener una estrategia de contención para que eso no nos complique la vida, porque, ojo, Trump va a tener mayoría parlamentaria en el Senado y en la Cámara de Representantes. Va a tener la cancha bastante libre para hacer lo que no hizo en el primer gobierno. Exactamente, porque todo indica, las proyecciones indican que por lo menos el 50% más uno del Senado lo va a controlar Trump. Así es. Y también la Cámara de Representantes. Con eso ya tiene suficientes votos como para que no le bloqueen una serie de iniciativas que sí le bloquearon en el primer gobierno. Pero lo que te decía hace un momento que es importante, Jorge, es que en el primer gobierno Trump tuvo algunos funcionarios de carrera o incluso algunos funcionarios vinculados al Partido Republicano que eran más prudentes. Pero él ha anunciado ahora que va a llenar la administración de su gente, digamos. Es como un partido que llega acá y llena la administración de sus militantes. Claro. Va a ser algo así. Y eso sí es preocupante, porque ahí va a ser más difícil que alguien le ponga reparos a las medidas que él quiere tomar. Claro, algún tipo de freno. Exactamente. Y los republicanos, creo, los viejos republicanos, los republicanos con más experiencia, van a tener un papel central en este escenario en los próximos 4 años para tratar de que su partido se comporte de una manera madura, eficaz, inteligente y no de acuerdo a los caprichos de Trump. Para finalizar, Ramiro, ¿podríamos considerar a esto una debacle del Partido Demócrata? ¿Una debacle así? Habría que ver las cosas en un tiempo más largo, ¿no? En este momento le están cayendo, si me permites el término, muchos palos a Kamala Harris, hizo una mala campaña. Al mismo Joe Biden. No conecta. Claro. Pero creo que ha pasado algo que puede comprobarse en las declaraciones de Kamala Harris, en la votación o en alguna visita que se pueda hacer a Estados Unidos. Yo alguna vez lo he visto, ¿no? El Partido Demócrata es un partido
que estaba antes mucho más conectado con la clase trabajadora, con los obreros, con las minorías, lo sigue estando, está más conectado con los latinos, con los afroamericanos, pero también está conectado más con la clase intelectual y universitaria, y eso creo que ha hecho que algunas personas pobres, de sectores postergados en Estados Unidos, comiencen a desconfiar de ellos y a mirar con más interés a alguien como Trump, que les ofrece ventajas económicas, ¿no? Es decir, el Partido Demócrata ha empezado a ser visto como un partido de élite y curiosamente quienes han promovido la candidatura de Trump o la votación por Trump es una especie de coalición entre los de arriba y los de abajo, ¿no? Los ricos, ¿no? Y las clases más postergadas en Estados Unidos ante la esperanza de un rebrote económico que haga que, por ejemplo, no sé, un blanco de Kentucky que antes vivía bien, vuelve a vivir como él supone que se vivía antes, ¿no? Eso que se ha perdido, que a veces se ve en las series de Netflix o en la televisión, ¿no? Sí. Pero esos tiempos difícilmente van a volver porque los países cambian, las sociedades cambian, pero esa promesa de Trump es una promesa casi de redención, ¿no? Y por eso funciona. Esperemos entonces, porque el camino entre una promesa y una normativa o una ley ya encaminada es definitivamente más complicado. Sí, además creo que hay que tener cuidado con los modos democráticos de Trump, ¿no? Es demasiado áspero, insulta, ha dicho que puede ser un dictador, puede tomar medidas radicales y complicarle la vida a los norteamericanos y al resto del mundo, ¿no? Salirse de la OTAN, etcétera. Entonces no es precisamente alguien que es conocido por sus modos democráticos, además tiene 4 juicios encima, ¿no? Entonces va a ser un personaje problemático en el gran país del norte, digamos, y en el mundo, y hay que observarlo con calma, prudencia, y desde el Perú con mucha estrategia para saber cómo movernos en este nuevo escenario, ¿no? Definitivamente. Ramiro, muchísimas gracias. Gracias a ti, Jorge, por la invitación. Ramiro Escobar, internacionalista aquí en Nunca es Tarde. Volvemos.